resolver en amparos o en controversias que esas leyes son inconstitucionales. Entonces, aún no está todo perdido, todavía hay una luz al final del túnel para salvar la democracia de nuestro país. Así es, y yo creo que se salva de dos formas. Se salva nosotros como ciudadanos dándonos cuenta que nosotros somos los que mandamos, los ciudadanos mandamos y que los gobiernos están hechos para obedecer. Y en este caso además todavía tenemos un país donde hay contrapesos y el poder judicial es otro poder, y estoy seguro que si tienen el apoyo nuestro van a declarar que es inconstitucional. ¿Por qué? Dos comentarios. Porque el INE está en la Constitución y no tuvieron ellos las 2/3 partes de los votos para modificar la Constitución. Entonces lo están haciendo a la mala, como hacen todo lo que no les sale bien. Y por eso lo lógico, lo legal, es que la Suprema Corte declare esas leyes como inconstitucionales. No están perdidas los temas, ¿no? Pero hay que defenderse. Más allá de estos mecanismos legales, ¿usted con algún grupo estarán promoviendo algún recurso de carácter legal contra este tema, o asesorando o apoyando? A ver, yo creo que es una buena reflexión. Yo me voy a acercar con algunas de las personas que también en otros casos también han tenido acciones legales para defenderse. Por ejemplo, la reforma energética también no tuvieron la mayoría para cambiar la Constitución, pero no importa, lo hicieron a la mala y por eso están llenos las cortes de amparos contra la reforma energética. Entonces sí, y creo que deberían de orientarnos a los mexicanos también de si en lo individual nos podemos sumar a recursos legales. Hoy existen diferentes figuras y vamos, ahora sí que me comprometo yo a averiguar cuáles pudieran ser esas figuras a las cuales nos pudiéramos sumar los mexicanos, para que también el Poder Judicial sepa que vamos en serio, pero que vamos a respetar esos procesos. Oiga, el comportamiento de los legisladores. ¿Cuáles son los principales impactos o repercusiones que tiene este plan B? Sí, cómo no. A ver si me enfoco en tres. Una, es el INE es una institución que, como un hospital, está manejado por especialistas, en este caso especialistas electorales. Una de las intenciones es reducir al 85% de los profesionales electorales que son especialistas. Esos especialistas son los que luego nos hacen varias cosas. Están ubicando el padrón electoral. ¿Quién murió y se dio de baja? ¿Quién es mayor de edad y se da de alta? ¿Quién cambió de domicilio? Ese es un trabajo que hace el INE. El otro trabajo es que nos entrenan. Perdón, lo interrumpo. Ponía un ejemplo. Tú vas a ir al hospital y te vas a operar con un zapatero. Tienes que operarte con un doctor. Entonces no pueden meter un zapatero en el INE. ¿Sí? Y esa es la reflexión, o sea, que nosotros ahora en este mundo de las ocurrencias nos hacen pensar que podríamos, en este país, podríamos andar por tómbolas, ¿no? Entonces pongo el ejemplo, oye, tú vas a un cardiólogo, te sopla el corazón y quieres a un hospital con un especialista que te opere el corazón, pero en este gobierno de tómbola te puede tocar un zapatero. Nada contra los zapateros, pero zapatero a tu zapato. Entonces es lo mismo el INE, es un grupo de expertos especializados en elecciones, aprendiendo el contexto. Entonces decía, esos nos entrenan a los ciudadanos, nos capacitan. ¿Para qué? Para que cuando vayamos a una casilla, y así ha sido México durante muchos años, está instalada la casilla. Te reciben, les enseñas tu credencial de elector, te ven en el libro, aparece tu foto, sí es. Te dan un documento que además es, digamos, que no es, no lo pueden duplicar, porque ni modo, tenemos en México historia de desconfianza, pues no lo puedes duplicar. Una urna transparente, pones tu voto, después lo cuentan. A las pocas horas de la salida es más, al cierre de las casillas, tienes ya lo que le llaman los conteos rápidos, que en muchos casos ya casi te dieron el resultado de la elección. En la noche tienes el PREP. Todo eso es porque tenemos una institución. Pues todo eso es lo que quieren desaparecer. Y les digo por qué. Porque ahí el gobierno tiene otros datos. Pero en este caso esos datos son que saben que pueden perder. Con la aprobación de Pero, un segundo. ¿Tú crees que sería lógico que quisieran destruir al INE si pensaran que pueden ganar? ¿Quién perdería su tiempo? Solamente lo hacen porque saben que por el pésimo gobierno que tienen pueden perder. Quieren pegarle al INE. Entonces quitas les están quitando presupuesto. Si te quitan presupuesto, pues igual no instalas todas las casillas.
Con el 25% de las castillas que no instales en una elección, anulas la elección. Y así me podría seguir. O sea, punto por punto, todo está hecho para debilitar al INE. Pero al debilitar al INE, nos debilitan a los mexicanos en nuestra capacidad de elegir. Y yo uso una frase que digo, nosotros contamos porque hay alguien que cuenta nuestros votos. El día que dejen de contar nuestros votos, nosotros dejamos de contar. Perdón, nomás, hay un dato contundente que me platicas. Ah, eso es muy bueno. La alternativa. Es muy bueno. En México, a partir del INE, 7 de cada 10 elecciones, 7 de 10 las pierde el gobierno en el poder, del partido que sea. O sea que se ve que a los mexicanos nos interesa la alternancia. El día que desaparezca o se debilite el INE, se acabó la alternancia y nos quedamos con lo que hay. El que esté contento con lo que hay, pues, estará muy feliz. Y los que no estamos contentos con lo que hay, estaremos muy frustrados y enojados. Con la aprobación del Plan B que se da a nivel nacional, ¿está en riesgo la elección del próximo 2024? Sí, claro, esa es la que está en riesgo, porque el Plan B no le aplica ni al Estado de México ni a Coahuila. Pero no se preocupen, nada más les aplica a la presidencial, a la de Veracruz, a la de 8 estados, a la del Senado, a la del Congreso, a la de Cámara de Diputados, a la Ciudad de México. Nada más le afecta al país completo. Y bueno, sí, eso es lo que está en riesgo. Lo que está en riesgo es la democracia. Y la democracia es un sistema que no solamente es electoral, es una forma de vida. Es un sistema donde podemos dialogar y tener puntos de vista diferentes en respeto. A mí no me gustaría vivir un régimen autoritario como el que hoy se tiene en Nicaragua, que es el mismo gobernante de hace 40 años, la misma persona, y donde al que piense diferente lo encarcelan y se va al tambo. ¿Cuáles son las razones por las que usted quiere llegar a la presidencia y de alguna manera pues seguir esta herencia, por así decirlo, política? Pues herencia de, digamos, de buenas ideas, pero aquí no se hereda nada, aquí todo se gana. ¿Por qué? Por 2 razones. Porque sé el país que podríamos llegar a ser. Un país de clases medias, un país más parejo, un país donde no exista pobreza extrema, donde no exista hambre y donde volvamos a recuperar la movilidad social y que aquel que sea un mexicano luchón y una mexicana luchona sale adelante. Y que eso además lo hacemos en democracia y en libertad. Y porque no quiero ser testigo pasivo del país al que podríamos ir a dar. Yo no quiero que por omisos o por cobardes vayamos a dar a un país como Venezuela o como Nicaragua. Yo no quiero que eso nos pase. Y por eso no pienso ser un observador pasivo y por eso es que quiero participar y por eso es que quiero encabezar. Independientemente de todas las manifestaciones sociales y de la gente que está inconforme con estas ideas del gobierno, ¿existen recursos legales para poder echar abajo todo eso? Sí, o sea, sí existen porque comentaba yo que primero pues tienen que publicar la ley. Una vez que la publicas, porque antes no puedes, hasta que publicas, entonces puedes meter recursos legales de todo tipo, porque no es una ley electoral, son como 6 leyes las que se han modificado. Entonces sí, y esos procesos llegarán al Poder Judicial, donde lo relevante es que puedan declararlos como reformas inconstitucionales y por lo mismo no apliquen para las elecciones del 24. El comentario viene en relación a que según la Constitución y según la ley electoral actual, si esta ley o esta modificación a la ley, el famoso Plan B, todavía no se resuelven los amparos, todos los conflictos que tengan esa ley, no la pueden aplicar y tienen hasta, tengo entendido que hasta el 2 de junio para poder tenerla limpia y echarla a andar. De lo contrario, la próxima elección del 2024 se va con la ley actual, se va con la estructura del INE y hasta después de la elección se retoma el hecho de volver a interponer. Hay toda esa interpretación y discusión, en qué momento se puede interponer, hasta cuándo tiene el Poder Judicial para resolver, y por eso creo que tienen que quedar 2 cosas muy claras: lo legal, que es muy importante, pero también que nos quede claro al final del día pues, la intención de esta reforma, que es debilitar nuestra democracia. Pero sí, estamos en esa etapa y hay que aprovechar que tenemos todavía un país
con instituciones. Nuestros lectores preguntan que qué mejoraría del sexenio de la Madrid en su caso. ¿Perdón? Nuestros lectores preguntan que qué mejoraría del sexenio de la Madrid y obviamente el actual. A ver, yo creo que una respuesta. A mí ustedes entenderán que por obvias razones, a mí no me toca juzgar al gobierno de mi padre, porque antes que nada era mi padre, ¿sí? Yo creo que pasaron muchas cosas positivas, como seguramente habrá habido insuficiencias. Lo que a mí me toca es proponer lo que yo pienso hacer hacia adelante. Porque sé que en algunos casos las preguntas pueden ser de buena fe, pero en otras están hechas para distraernos, ¿no? En otras están, oye, ¿qué piensas? No sé, ¿por qué no me pregunta qué pienso del de Lázaro Cárdenas, por ejemplo? ¿Por qué no pienso el de Madero? Eso no es lo relevante ahorita, es qué pensamos los mexicanos hacia adelante. Pero el que tenga curiosidad, así en plan de un día un cafecito, nos lo echamos. Menciona un país de clases medias. Perdóname. ¿Qué piensas de la actual administración? Yo pienso que el actual gobierno, sin duda, ¿no? Lo tengo muy claro. Yo pienso y yo coincido con la declaración, ahí sí digo, del presidente, de un país más justo, un país más equilibrado y sobre todo atender más a los que se nos fueron quedando atrás. En eso yo coincido. Menciona un país de clases medias. Un segundo. Coincido en eso. Lo que no coincido es en la forma de hacerlo. Yo coincido en un país más parejo, pero parejo para arriba, no parejo para abajo. Porque si vamos a hacer ahora todos más igualitos, porque todos somos pobres y miserables, ese no es el país que yo quiero. Entonces coincido en un país más justo, más incluyente, pero para arriba, con oportunidades. Otra cosa que coincido, en que estemos subiendo el salario de los mexicanos. En eso coincido. Pero también va a tener que ser porque estamos en una economía que genera más valor, que genera más riqueza y la podemos repartir. ¿Y en qué no coincido? En la polarización. Yo no me imagino a un buen padre de familia en su familia poniendo a pelear a sus hijos. Eso no es normal. Pues tampoco es normal poner a pelear a los mexicanos cuando tú eres el responsable de la unidad del país. En eso no coincido. Cuando mencionaba un país de clases medias, ¿cuáles serían los mecanismos para que se llegue a un país de clases medias cuando actualmente vivimos con más de la mitad de la población en pobreza y en pobreza extrema? Claro. ¿Cuáles serían los mecanismos más allá del discurso? No, a ver, ahí te van los mecanismos. Pero importa también la meta, ¿no? O sea, importa decir qué queremos. Y yo por eso, para tratar de que lo visualicemos, porque creo en eso, yo digo, vamos a visualizarnos como un país de clases medias. ¿Y qué es eso? De entrada es un país donde no hay miseria, donde no hay pobreza extrema y donde no hay hambre. ¿Cómo lo logras? No hay forma, no hay ningún país que haya salido de la pobreza si no tienes un crecimiento económico alto, muy alto y durante muchos años. Y eso implica una relación de trabajo entre el sector productivo de la economía y el gobierno. ¿Y quién es el sector productivo? Y eso que quede muy claro, son los empresarios, pero no son nada más los grandes empresarios, son los empresarios medianos, los pequeños, el comercio y los trabajadores. Es una economía que crezca mucho, que genere muchos empleos y que reparta mejor. Y como yo lo veo, es que te vas sector por sector. No es tan difícil. Tú dices, ejemplo, a ver, aquí en esta zona, ¿qué vamos a hacer para detonar más al sector cañero? ¿Con quién hablas? Con los del sector cañero. ¿Con quién? Con los empresarios y con los trabajadores, con el sector productivo. El turismo, que es un sector muy cercano a mí. ¿Con quién hablas? Con los empresarios, con los hoteleros, pero con los trabajadores. Te vas sector por sector. Y cada sector sabe cuáles son las 4 o 5 cosas que hoy les están impidiendo crecer. Y así lo haces. Mi experiencia anterior, fui secretario de turismo, así lo hice. Y hablaba yo con el sector y hablaba con los trabajadores y nos poníamos de acuerdo y pasamos y llegamos a ser el 6º país más visitado del mundo. Fui director del Banco Nacional de Comercio Exterior y así lo hice. Me iba con mis clientes a los que les prestaba dinero, me enteraba qué necesitaban y trabajábamos. Así se hace, dialogando en buena fe. Y si así lo hacemos, no hay forma de que no lo hagamos bien, ¿sí? Te vas con la gente que conoce. Vengo de estar en Orizaba, pero también ahora estoy en Córdoba. ¿Pero qué vi? Pues que cuando nos ponemos de acuerdo las personas y las partes, sí lo hacemos, sí podemos. En México hay casos de éxito cuando nos ponemos de acuerdo y nos va muy mal cuando nos peleamos. Entonces así, sector por sector,
pocas cosas, pero que se cumplan, las más relevantes. Y así es como crecen los países, pero no hay manera de salir de la pobreza con una economía que no crezca. Eso es un sueño guajiro. Y entonces le empiezan a llamar desarrollo y le empiezan a llamar economía moral. ¿Qué tiene de moral una economía que no crece? ¿Qué tiene de moral un sistema hospitalario que no te atiende? ¿Qué tiene de moral un hospital al que llegas y no te dan medicinas? Eso más bien es una economía inmoral. Eso es un crimen. Lo que le estamos haciendo a este país es un crimen. Tocando el tema de Veracruz, ¿usted cómo lo visualiza para este 2024, en donde precisamente Morena se está golpeando internamente? Bueno, a ver, yo qué veo desde afuera. Primero veo que otra vez es un estado con un enorme potencial, una enorme riqueza, y que también aquí, como en el resto del país, tenemos que ponernos de acuerdo y escoger a los mejores. Porque sí cuentan los gobernantes, aquí ustedes son testigos,